Tardes. Bienvenidos a otro encuentro digital de Evercom Comunicación, donde, como ya sabéis algunos de los que nos habéis acompañado, pues lo que hablamos es eso, de comunicación entre colegas, entre profesionales, y bueno, lo que siempre perseguimos es que sea útil para todos, que sea provechoso, que encontremos opiniones, visiones que nos puedan ayudar. Y bueno, pues es un foro de diálogo, ¿no? Tratamos de que las temáticas sean aquellas que nos interesan o nos preocupan, que sean de mayor tendencia en el ámbito de la comunicación y el marketing especialmente. Y pensamos que uno de ellos pues era la reputación orientada, aplicada a un gran reto que tienen muchas empresas, sean cuales sea en su sector, que es el talento, ¿no? La captación del talento, la atracción de talento para sus organizaciones, retención del que ya existe, captación del que está fuera, y qué papel puede jugar la comunicación y la reputación corporativa con ese fin. Traer o retener a los profesionales que mejor pueden acompañarnos en el proyecto empresarial. Y como siempre, pues los protagonistas tienen que ser los invitados. Siempre tratamos de contar con diferentes visiones, grandes compañías de diferentes sectores empresariales, porque nos enriquece mucho más conocer esas visiones de sus propias parcelas y mercados. Y hoy pues tenemos pues 4 superempresas que la verdad es que quiero agradecerles, estoy muy agradecido a los 4 participantes que hoy nos acompañan, porque sin duda el valor de sus organizaciones y de sus marcas genera un gran interés. Tenemos hoy con nosotros, y presento ya a las personas que nos acompañan. Por un lado tenemos a Ollane Ayala de Bilbao, que es Talent Manager de Vidrala. Ollane, buenas tardes. Muchas gracias por Hola, estar buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Nos acompaña también Rosa Yago, es directora de comunicación de Coca-Cola European Partners. Rosa, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Rafael Fernández Álava, es director de marketing y comunicación de Costa Cruceros. Rafael, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias y hola Gabriel, a ti y a todos. Un placer. Y por último, Cristina Herrera, que hasta el viernes trabajaba en otra compañía, en Robert Walters, pero desde esta semana pues arranca nueva etapa, nueva andadura como Iberian Recruitment de la compañía tecnológica Erni. Cristina, bienvenida, muchas gracias y enhorabuena. A ti, Gabriel, un placer. Comentábamos antes, no sé cuánto ha influido la reputación de Erni para atraerte y para moverte, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos de ello, ¿no? Bueno, vamos a tener una horita para charlar, para dialogar. Nuestro objetivo es que ahora hablamos un coloquio entre nosotros en torno a diferentes cuestiones, preguntas que yo voy formulando y al final dejemos los últimos minutos para que las personas que nos acompañan pues formulen sus preguntas por el chat, y que es importante también que pueda todo el mundo participar, y la última parte la dedicamos a las preguntas. Así que sin más, pues vamos a comenzar. Yo invitaré a que cualquiera de vosotros se lance y rompa el hielo. Bueno, por poner un tema sobre la mesa, vamos con lo básico, que es la reputación. Si verdaderamente creéis que una empresa más reputada, una empresa que trabaja por su reputación, tiene más capacidad para atraer talento o, desde dentro, hacer que el que ya está se quede y se desarrolle. ¿Cómo lo veis? Pues disparo yo, si me dejáis, que estoy a la izquierda. En el mosaico. A ver, en el grupo Costa o en Carnival, la matriz a la que pertenecemos, yo diría que esto es un hecho. Siento que todavía no lo estamos midiendo, no hay una medición exacta de qué porcentaje de responsabilidad en el éxito de una campaña de reclutamiento puede tener la reputación, pero sí os digo por experiencia propia y por lo que oigo a mis compañeros de otros mercados, que la reputación tiene, si queréis, tiene más cuota de conversación cada vez en las entrevistas para recruitment. Cada vez se habla más minutos de la reputación
y normalmente son preguntas hechas por el candidato o la candidata, es decir, es una cosa que cada vez les interesa más. Pero luego si nos vamos, con esto acabo, si nos vamos al mercado de seres humanos, no al mercado de consumidores, no solo de reclutandos, es importantísimo y hay muchos estudios que lo demuestran. Hay un estudio que hizo Edelman el año pasado que demuestra un porcentaje muy alto de, por ejemplo, los millennials tienen en cuenta la reputación de una marca a la hora de decidir consumirla o incluso sin consumirla, seguirla por redes sociales o mostrar cualquier tipo de interés o estar abierto y dar permiso a cualquier tipo de interacción. No solo es la reputación como ente genérico, sino exactamente qué hace esa compañía, ¿vale? En los términos, si queréis, de ODS, pero ya no me quiero adelantar porque esto seguro que lo vamos a hablar luego. Yo aquí, Gabriel, me gustaría diferenciar entre la reputación tradicional de una marca y la reputación desde la entrada de las plataformas sociales de rating de empresas tipo Glassdoor, ¿no? Supongo que Glassdoor es una plataforma que a todo el mundo suena, pero realmente sí es cierto, y esto lo he vivido, ¿no? Tanto en Robert Walters, que trabajábamos para muchísimas empresas, y los candidatos a los que contactábamos miraban constantemente esta plataforma para decidir si querían o no querían entrar en ese proceso de selección, como yo, ¿no? Cuando he decidido hacer el cambio para entrar en ERNI. Entonces, yo diría que la reputación corporativa por referencias, tanto internas de trabajadores que están trabajando actualmente en esa compañía, como normalmente de ex trabajadores, es una fuente ahora mismo principal de atención, ¿no? de atracción, perdón, del talento. Antes había unas certificaciones, y las sigue habiendo, como Best Place to Work, que al final radican también de esta reputación, ¿no? De estas redes sociales. Entonces, yo creo que estamos empezando a ver desde hace un tiempo la transformación en esta línea, y creo que cada vez más la reputación interna de trabajadores se ha de cuidar, se ha de medir y se ha de dar explicación y review, y tener una persona a nivel interno que cuide y mire por esta marca, ¿no? Ollane o Rosa. Venga, me visión. lanzo si Venga. queréis. Mira, desde el punto de vista de comunicación, que mi perfil es puro de comunicación, creo que tenemos una enorme responsabilidad en la gestión de la reputación. Al margen de las plataformas de atracción de talento, en nuestro caso, que además somos una marca muy reconocida, y luego si queréis hablamos cómo influye eso en la captación de talento, nosotros cualquier cosa que se habla de la marca, porque aunque yo trabajo para Coca-Cola European Partners, pero Coca-Cola es hacia afuera lo único que conoce el consumidor y cualquier individuo de la calle, tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? En trabajar la reputación, en explicar bien las cosas que se hacen, desde proyectos positivos como proyectos de reestructuración, con lo cual, desde mi punto de vista, sin duda, sí, Gabriel, se suma mucho y es una parte muy importante la gestión de la reputación corporativa en la atracción de talento. La parte de atracción interna, o sea, de cómo trabajamos la reputación interna entre los empleados, es otra parte que también, si queréis, luego podemos hablar cómo lo hacemos nosotros en nuestra compañía con nuestros programas de Ambassador, pero bueno, sin duda es clave. Y sumando lo que decía Rafael de los millennials, nosotros hicimos con el IE un informe para ver cómo los millennials tenían en cuenta los temas de reputación, de responsabilidad social corporativa y de propósito de las compañías, y la verdad es que es definitivo cómo la gente joven sí que analiza, cuestiona y tiene muy en cuenta todo lo que hacen las compañías a nivel reputacional, y además nos daban unas claves. Tiene que ser proyectos muy cercanos, muy relacionados con su negocio y que además sean tangibles. O sea, no les vale el greenwashing, no les vale el que se cuenten proyectos que luego no aterrizan. Con lo cual, bueno, pues ahí dejo, si queréis, algunas de mis ideas. Sí, yo recogiendo un poco lo que dices, Rosa, respecto al greenwashing, ¿no? No se trata, habláis vosotros de reputación corporativa, reputación interna, pero yo casi como industria que somos nosotros, al final nosotros somos fabricantes de envases de vidrio para el sector de la alimentación y bebidas, como industria que somos nosotros, también tenemos que trabajar la reputación local allí donde están nuestras fábricas.
Entonces, no solamente es la reputación corporativa, sino es la local de donde se sitúa la fábrica, porque nosotros como industria, casi el 90% de nuestros empleados trabajan en una fábrica. Entonces, hay que ajustar muy bien qué es lo que quieres trabajar para tu reputación, no solamente digamos, enriqueciendo lo que es la marca madre, la reputación corporativa, pero trabajando mucho en lo local, porque estamos hablando de atracción del talento. Y atracción del talento no es otra cosa que cubrir una necesidad del negocio. Es decir, las empresas tenemos la necesidad de cubrir X vacantes, X posiciones que están identificadas, que son necesarias para la consecución del éxito del negocio. Por tanto, lo que tienes que ajustar es tu estrategia de comunicación con ese fin, alinearlo a conseguir atraer el talento para cubrir esa necesidad de negocio. Desde mi prisma, que yo soy del área de talento más que de comunicación, ese sería mi primer objetivo. Si la segunda derivada contribuye a que enriquezca la reputación corporativa, bienvenido sea. Creo que se puede trabajar desde las dos vertientes, ¿no? Y Cristina hablaba de Glassdoor, de la plataforma, hacéis mención a los millennials, lo que les importa a la marca. Yo creo que ya importa a cualquier generación. Si hubiéramos tenido esta charla en un contexto pre-COVID, probablemente seguiríamos hablando de los millennials exclusivamente. Pero yo creo que estamos ya en un momento con la disrupción digital completa en nuestras vidas, que cualquier generación tiene en cuenta la reputación de una organización por diferentes valores. Es decir, ¿no? Los millennials, una generación Z, tendrán una inclinación X, pero igual una generación baby boomer que se encuentra quizás en una situación ahora más complicada porque está habiendo reestructuraciones o porque puede haber diferentes casuísticas, valora otras cuestiones de la marca, ¿no? Que no solamente nos ponemos, muchas veces se trabaja la reputación corporativa en un único canal digital y en los jóvenes. Bueno, es que igual la atracción del talento son diferentes tipos de categorías también. Por mi experiencia, en los últimos años, claramente las empresas, los clientes, cuando hablamos de los objetivos de comunicación, siempre históricamente la reputación y la comunicación para atraer negocio, para que mis clientes, ya sean consumidores u otras empresas en el ámbito B2B o las instituciones y las administraciones, reputación para eso, ¿no? Ante ellos, ante los stakeholders. Ha evolucionado muchísimo y yo creo que todos los directores de comunicación con los que nos topamos, o directores de marketing con los que trabajamos, etcétera, empiezan a poner cada vez más, sí, negocio, pero talento, ¿no? Entonces, quería confirmar o preguntaros si la función de comunicación para la atracción de talento, ¿creéis que ha ido cobrando importancia en los últimos años? O a lo mejor es algo que siempre ha estado ahí. Yo creo que ha ganado mucho papel y que claramente la atracción de talento ya se ha consolidado como uno de los grandes objetivos de la comunicación. ¿Creéis que es así? ¿Que ha ganado peso? Yo no sabría cuantificarlo, Gabriel, no sé si mis compañeros, pero sí estoy muy de acuerdo en que ha ganado peso, pero tiendo a verlo como, vamos a ver, la función de comunicación tiene unos objetivos y a quién quieres impactar desde la función de comunicación, pues a tu mapa de stakeholders, ¿no? Es decir, a tus grupos de interés. Uno de ellos son las personas que el negocio necesita para cubrir sus necesidades, como dice Ollane. Es uno de los grupos de interés, uno de los stakeholders que están tomando más fuerza, pero que ya estaban, creo. Yo os doy mi punto de vista también desde el aspecto un tanto desde fuera. Y aquí Rosa y Ollane, pues desde dentro, ¿no?, de organizaciones, una desde el departamento más de comunicación y otra desde el departamento de talento, lo podrán explicar mucho mejor. Pero si me lo preguntas a mí, habiendo estado durante los últimos 6 años en compañía externa, pero viendo muchas organizaciones con el prisma desde fuera, te diría que totalmente, o sea, que está ganando un espacio que creo que ya se estaba haciendo antes, pero creo que se está viendo mucho más directo ahora mismo con la extrema digitalización que estamos viviendo. El por qué, yo te diría que una empresa ha de poder mostrarse de una forma muy fiel hacia el mercado en cuanto a la cultura corporativa y por lo tanto se vuelve por esencia una comunicación clave para la captación de talento. Y además que desde el CEO, el director general de la empresa, hasta el último empleado que ha
haya podido entrar en la organización, tienen el mismo espacio para explicar cómo viven, cómo se desarrollan, cómo crecen dentro de una empresa. Y el equipo de comunicación, por tanto, puede y debe, ¿no?, mejorar el qué y el cómo explicamos quiénes somos y cómo nos comportamos, ¿no? Y esto fortalece mucho también para el equipo de recruitment ahí. Sí, luego creo que hay una parte importante que es la de prescriptores en atracción de talento, ¿no? Una cosa también es la estrategia de reputación corporativa de comunicación que quieras tener. Rafael además hablaba de los diferentes stakeholders, ¿no? Pero yo hablaría también aparte de prescriptores o embajadores, y pueden ser tanto externos como internos. Y tú tienes que tener muy identificado un mapa de quiénes son tus prescriptores, más allá de un programa de embajadores internos, porque puede haber prescriptores externos. Y desde el área de atracción del talento empieza partiendo incluso desde escuelas universitarias, centros de formación profesional, la relación que tú tienes que trabajar y los inputs comunicativos que tienes que mandar a esos centros para que sean tu cantera y vayan alimentándote también de talento, es clave. Así como un stakeholder, como Cristina está en una compañía externa, ¿no? Tus prescriptores también son las empresas de selección de personal, las consultorías de selección de personal. Tú tienes que hacer impacto en ellas para que te atraigan el mejor talento, si es que haces esa estrategia de talento mediante otros partners, ¿no? Yo incidiría mucho en los prescriptores, más allá solamente de trabajarlo con un programa de embajadores internos. Fíjate, yo me cuestionaba, ¿no?, si la comunicación ha tenido más impacto, está teniendo más impacto en la atracción de talento, porque yo creo que siempre lo ha tenido, pero sí que es verdad que en los planes de comunicación, y ahora escuchando a Cristina y Ollane, vamos a incorporando stakeholders que son nuestros prescriptores, ¿no? Entonces, tienes razón, o sea, nosotros a lo mejor antes no incluíamos universidades, ¿no? Y ahora sí que forman parte de nuestros planes de comunicación, por poner un ejemplo muy simple. Entonces sí que es cierto que de manera quizás no consciente, porque claro, yo la comunicación y la gestión de la reputación la veo como un todo y lo llevo haciendo muchos años, pero es verdad que sí que está ganando peso en esos prescriptores que decía Ollane, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Por preguntaros, ¿qué hacen vuestras compañías en materia de captación, atracción de talento desde la comunicación? ¿Están cambiando las estrategias y las tácticas? ¿Podríais contarnos un poco alguna de las iniciativas que consideráis de más valor, más relevantes y que creáis que os están aportando más capacidad para atraer talento? Porque otra cosa es poder medirlo, que eso es otro punto que luego, si queréis, contamos, ¿no? El poder medir, la medición o no. Pero ¿qué estáis haciendo en vuestras compañías que creáis que es útil para posicionaros como marca empleadora y traer talento, retener el que ya tenéis? ¿Puedo no empezar para romper un poco el orden, Gabriel? Venga, voy a empezar yo, si queréis, que era la última. Pues mira, el equipo nuestro de talento tiene una visión y es la llegada o la atracción de talento. Cuando una persona se está cuestionando si entrar en un proceso de selección nuestro, tiene que vivir una experiencia similar a la que supone beberse una Coca-Cola súper estupenda en un bar fresca. O sea, tenemos que hacerle vivir a ese futuro talento la experiencia de lo que espera de una marca como nosotros. Con lo cual, primero es tener esas expectativas, conocer las expectativas del talento que queremos atraer y, segundo lugar, trabajar en ese sentido, ¿no? Que todo el proceso de selección, desde que alguien está buscando información sobre la compañía, pregunta o busca en redes sociales o mira en InfoJobs las valoraciones de otros candidatos, etcétera, etcétera, tiene que ser similar a lo que podría suponer, bueno, pues eso, ya os digo, la experiencia de beber una Coca-Cola, ¿no? Por decirlo en sentido metafórico. Nosotros somos una compañía muy aspiracional, con lo cual tenemos un reto y tenemos un techo, ¿no? Ahí, un objetivo bastante aspiracional. Y luego, por no decir obviedades, os diría que nosotros tenemos que trabajar y explicar mucho lo que somos. Nosotros somos una compañía que somos industrial, somos comercial,
somos digitales, o sea, tenemos un portfolio de perfiles espectacular. Es una compañía en la que cabe casi cualquier perfil que quiera trabajar con nosotros, con lo cual tenemos que hacer una labor muy didáctica para que la gente no nos desposicione, pues porque no queremos atraer gente de digital potente. Pues tienen que pensar en nosotros como una compañía en la que se pueden desarrollar proyectos interesantes, ¿no? Lo mismo digo en la parte industrial o en la parte comercial. Y luego otro factor, y con esto ya termino, es explicar muy bien la historia de nuestra compañía. Nosotros somos una compañía en transformación, que hace 6 años éramos empresas locales y nos hemos convertido en una multinacional, y en ese camino hemos pasado muchas fases, con lo cual hay que explicar muy bien el modelo de compañía que tenemos, nuestra apuesta por el desarrollo, por el negocio, por el futuro, por la sostenibilidad, con lo cual es una labor muy didáctica también la que tenemos que hacer. Rosa, y ahora yo... ¿Está hablando? No se te oye. No se ¿Me oye. oís? ¿Sí? ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Ahora sí. Esto que comentas de la experiencia me hace pensar quizá que también desde el punto de vista de la comunicación en general, estamos hablando de comunicación, hay que saber pensar en un posible viaje del empleado. El viaje del empleado desde antes de llegar adentro, incluso hasta cuando se va, porque puede ser otro prescriptor o embajador, ¿no? ¿Cuántos hemos hablado también en el mundo quizá del marketing del Customer Journey, ¿no? Que se llama así. Bien, pero el empleado tiene un viaje y antes de entrar tiene experiencias, toma decisiones, hay touch point fuera de la empresa antes de que forme parte de nuestra compañía, y eso hay que gestionarlo, hay que estar en esos touch points y con contenidos, con iniciativas de comunicación. Pero es que cuando entra tiene sus etapas, entiendo, ¿no? Y es un viaje que también... Gabriel, ¿sabes lo que pasa? Es que al final, cuando estamos hablando de atracción de talento, estamos hablando de personas que van a trabajar con nosotros. Y entonces la estrategia tiene que ser que te orientas a tu cliente. Y tu cliente son ellos. Entonces tú hablas de Customer Experience, entonces yo de talento te hablaré de Employee Experience. Tú me hablas del Customer Journey y yo te hablaré del Employee Journey, ¿no? Desde que se inicia la fase de recruitment, que es toda la parte de selección hasta que la candidatura, la persona acepta la oferta y se inicia un proceso de onboarding, el proceso de acogida. Ese para nosotros es clave. Comentabas, ¿qué estamos haciendo distinto? Nosotros estamos ahora trabajando en un proyecto de grupo que abarca las 2 unidades de negocio que tiene Vidrala. Somos más de 3.500 personas trabajando, ¿no? Y bueno, pues que aquellas personas que se vayan a incorporar, queremos que entiendan cómo es el modelo de negocio de Vidrala, cómo somos, a través de la experiencia del onboarding. Para nosotros va a ser clave esos primeros 12 meses que la persona se incorpora a la compañía. Un poco no somos viviendo la experiencia de lo que supone beber una Coca-Cola, pero sí haciéndoles partícipes de lo que supone trabajar en una industria que fabricamos envases de vidrio. Digamos que también tenemos ahí un concepto de sostenibilidad y de economía circular que puede enganchar mucho también a la parte de la marca y la reputación. Pero es trabajar mucho, tener identificado muy bien cuáles son tus fases en el talento, igual que en un plan de comunicación. Tienes la fase de recruitment, luego la fase de onboarding, la fase de consolidación en un puesto y los evolutivos posteriores. Es entender toda la estrategia como que tienes un cliente interno. Tu target son ellos, son los empleados. Yo aquí, si me permitís, me gustaría hacer la reflexión sobre lo difícil que es el papel, Oihane, de reclutamiento en el sector tecnológico, ¿vale? Y ahí también la importancia que recobra el marketing / comunicación en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque ya sabéis que el paro, desempleo en el sector tecnológico es absolutamente nulo. Puedes publicar en el portal que quieras de empleo, pagar lo que quieras por tener los mejores portales, el mejor posicionamiento, no se apunta a nadie. Entonces, la importancia que recobra en una empresa de tecnología el alineamiento, ¿no?, entre la estrategia de talento y la estrategia de marketing y comunicación es fundamental, fundamental, porque el candidato ha de decidir ir a trabajar contigo y no ir a trabajar de las 800 empresas que le están contactando diariamente. Entonces, ahí yo creo que es el nivel máximo de alinearse las 2 empresas y los 2 departamentos, disculpar, para el foco común, que es la atracción y la retención, que esto es otro punto muy importante, y la retención del talento. Entonces,
es que yo en mi día a día, y ahora lo empezaré a vivir desde dentro de una corporación como tal, es fundamental que en LinkedIn haya movimiento, que se hagan eventos, que se haga conocer, ¿no?, la empresa, que des oportunidades también a los trabajadores de crecimiento y se quieran quedar contigo y tengas una buena retención. Entonces, para mí es fundamental que los dos departamentos estén súper alineados, porque vosotras, dentro de lo que se conoce, ¿no?, Coca-Cola, pues todo el mundo la conoce y es obvio que ya hay una parte muy hecha. Vidrala, yo no os conocía, pero claro, sois 3.500 empleados. Imagínate la startup que está empezando, que son 5 o 10 personas y necesitan un talento brutal para empezar con ellos, ¿no? Pues ahí la parte de comunicación, además la parte de proyecto es fundamental. Así que es una conversación muy interesante y creo que aquí hay diferentes puntos de vista que es muy enriquecedor. Sí. Yo solo añadiría, contrastaría, porque igual la opinión no es la misma, solo 3 cosas. Una es, al comentario que ha hecho Gabriel antes del Customer Journey o el Employee Journey, es súper importante también porque de hecho podemos ver en compañías grandes con muchos años de historia las asociaciones de alumni o en los grupos de alumni en LinkedIn. Yo he estado 20 años en Diageo y el grupo de alumni que hay es brutal y además es un grupo de prescripción importantísimo. Yo me fiaría mucho más a la hora de tomar una decisión de entrar en un sitio, de poder hablar con ex empleados y que estén todos sanos mentalmente y que me puedan explicar los puntos clave más importantes de por qué trabajar ahí, ¿no? La segunda cosa que quería comentar, que igual es un punto divergente, es que yo creo que claro, nos enfrentamos al querer seguir casando cada vez mejor comunicación y recruitment o la estrategia de comunicación con las necesidades del negocio en cuanto a captación del mejor talento y a retenerlo. Nos enfrentamos con perfiles de consumidor muy distintos, es decir, hay personas muy distintas que van a consumir reputación de mi compañía antes de tomar la decisión de entrar o no. Cómo consumen reputación y cuánta reputación van a consumir, obviamente está en función de sus necesidades, de sus aspiraciones, de su formación y de 1000 cosas. No es lo mismo un empleado que va a empezar a trabajar en uno de nuestros barcos, y estoy hablando de 37.000 empleados, y lo que quiere consumir fundamentalmente es tranquilidad, es que se le va a pagar, es que las políticas laborales y las relaciones laborales son excelentes, intachables e impecables, mientras que un ingeniero que entra a trabajar en la parte de desarrollo tecnológico, lógicamente va a querer consumir reputación, pero de la buena, de la fact-based, no de somos buenos y publicamos informe de resultados no financieros. Vale, chato, eso ya se da por supuesto. ¿Dónde estamos? En el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, que estamos desarrollando un sistema con una compañía asociada, estamos intentando desarrollar algo poco menos que imposible, que es desarrollar unas células que generan electricidad a partir del CO2 emitido por los barcos. Y estamos muy avanzados. Yo no puedo seguir viviendo de que somos pioneros en gas natural licuado, pioneros mundiales, eso ya es viejo, eso. Aunque hay gente que aún no ha empezado, aunque hay navieras que todavía no tienen barcos de gas natural licuado o de un combustible 100% sostenible. Pero para mí eso ya es historia, tengo que tener en el pipeline, ¿verdad? Igual que vosotros, nuevas cosas que comunicar y que sean capaces de enamorar a quien quiera venirse. Y la última, ya no me enrollo, perdonadme, es que también doy mucho valor a los momentos de emoción de un empleado, una empleada, cuando su compañía tiene un hecho noticiable relacionado con reputación y ahí la gente se siente orgullosa de dónde trabaja. Mucho más orgullosa que posiblemente por los resultados financieros, que nos sentimos todos orgullosos allí donde trabajamos. Cuando la empresa hace algo significativo por los demás y con sentido y dentro de su estrategia, la gente tiene un momento de orgullo que es muy especial y eso me gustaría comentarlo si queréis, porque también lo valoro mucho, ¿no? Pues vamos a comentarlo, porque Rafael, yo creo que esto habla quizá de un papel, de propósito. Hace no mucho hicimos un webinar sobre propósito y comunicación
Y tú comentas que cuando los trabajadores ven que su compañía juega un papel y más allá de ganar dinero, que para eso existen las empresas, está consiguiendo más cosas, está aportando más cosas, está jugando un papel en la comunidad donde opera, pues la gente se siente orgullosa. Entonces, me gustaría profundizar un poquito ahí. Si efectivamente estamos en un momento donde las marcas tienen que demostrar propósito, tangibilizarlo, porque eso al fin y al cabo puede servir para atraer a otros o los que están aquí, decir, aquí me quiero quedar, ¿no? O sea, que abro el debate en torno al propósito. Bueno, si queréis empiezo yo. Nosotros el propósito que tenemos es Make a Difference Together. Es un propósito relativamente nuevo y bueno, pues lo que pretende es, en una compañía en transformación y en evolución constante, es crear una cultura en la que animemos a los empleados a retar, a hacer cosas diferentes, a que nos atrevamos a probar, porque más vale equivocarse que no hacer las cosas. La verdad es que cuidamos mucho al empleado. Nosotros somos muy conscientes, por nuestra historia y nuestra trayectoria, que nuestros principales embajadores son los empleados. Tenemos un programa del que nos sentimos muy orgullosos que se llama Ambassador, que trabaja el orgullo de pertenencia de los empleados, y ahí no les hablamos de otra cosa como de esas cosas buenas que hace la compañía a nivel de sostenibilidad, pero también de negocios. A nosotros lo que facilitamos a los empleados es que tengan argumentos para hablar de su compañía, que conozcan los productos, que conozcan aquello que se habla de nosotros, que sepan responder a los riesgos y a los retos que les hacen familiares en las conversaciones de amigos, ¿no? Oye, pues el azúcar, el tema de los impuestos, el tema de los envases. O sea, porque para nosotros no es solamente hablarle al empleado de las cosas buenas que hacemos, sino también ayudarles a que se sientan orgullosos de todo lo que hace esta compañía. Y hablamos mucho también del impacto local, que antes al principio lo mencionaba Ollane. Nosotros somos una empresa muy local que tiene mucho de ayuda a la comunidad, pero en el sentido de negocio, de esos bares que les ayudamos a hacer negocio pues a través de nuestros productos, de nuestras plantas de producción. Entonces, bueno, pues no sé si queréis entrar en algo más de detalle del programa Ambassador, pero la verdad es que es un programa muy sólido, que llevamos muchos años trabajando en él y que ahora, si podemos, bueno, si queréis os cuento un poquito el paso que está dado más allá. Como ya somos empresa europea desde hace algunos años, tenemos un proyecto de Wellbeing, ¿no? También, donde no solamente se trata al empleado desde el punto de vista de que esté bien, bueno, pues en diferentes ámbitos de su vida privada y profesional, sino en el desarrollo también. O sea, nosotros consideramos al empleado un todo en esta parte de gestión de reputación interna. Gracias, Rosa. ¿Alguien se anima a comentar? Nosotros, por nuestra parte, lo que estamos haciendo es desde una evolución de la gestión de lo que Vidrala, teniendo en cuenta el perfil de comunicación y cuál era su posicionamiento y cuál es su posicionamiento, intentar hacer, teniendo en cuenta, insisto, en el perfil industrial que somos y que no tenemos un producto final en el mercado, ¿no? Podemos tener un Coca-Cola como cliente, pero nosotros no vendemos un producto final en el mercado. Sí creo que estamos en una fase evolutiva desde el área del área de recursos humanos en general y trabajando muy estrechamente con comunicación en los 2 últimos años. Bueno, y es parte de la estrategia que estamos llevando a cabo. De hecho, hemos creado una línea estratégica que se llama Vidrala Horizon, Vidrala Horizon, que es el nuevo horizonte hacia donde tiene que evolucionar todos los proyectos asociados a Wellbeing, que también en Vidrala estamos impulsando un proyecto que nosotros llamamos de Be Healthy, poco a poco en las diferentes filiales que Vidrala tiene en Iberia, así como la unidad de negocio que está en el Reino Unido principalmente también lo lleva a cabo, con iniciativas de mindfulness, gimnasio de las emociones. Yo creo que se trabaja también mucho el engagement con el empleado, gimnasio de las emociones, spinning, yoga y cualquier otra iniciativa que se pueda hacer. Eso cada vez lo estamos llevando más a cabo, programas de comunicación, de experiencia de empleado. Hemos identificado diferentes líneas que creemos que son las que tenemos que trabajar de aquí en adelante y yo creo que eso va a hacer que la reputación de la marca, tanto externamente a través de los prescriptores como internamente, pues se vea enriquecida.
Cristina, ¿queréis añadir algo sobre este asunto? Yo os puedo explicar pues, mi caso personal, ¿no? Del por qué el propósito que tiene ERNI, que es consultora de tecnología suiza, como comentaba al inicio, me ha llamado la atención, ¿no? Y es que al final radica un poco en esto, porque a medida que íbamos hablando con candidatos, ¿no? Que estaban trabajando desde ERNI, que ya sabéis que desde Robert Walters pues, intentamos pues, hacer movimiento de mercado y ofrecer oportunidades, ibas hablando con muchas personas de esta compañía y te decían que preferían estar en la consultora tecnológica que en un cliente final, ¿no? Y esto es extraño al menos de oír, ¿no? Entonces, cuando es algo muy repetitivo y te lo dicen muchas veces, dices, ¿qué harán de diferente? ¿No? Entonces empiezas a seguir al gerente, ¿no? Al director general, por ejemplo, de aquí, que es Gerard Espardousset, no sé si tenéis la oportunidad de conocerlo, y empiezas a ver las iniciativas que está llevando a cabo y empiezas a entender el por qué los trabajadores se sienten tan a gusto y prefieren estar en la consultora tecnológica antes que en el cliente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer y creo que bueno, pues el confinamiento ha tenido también sus cosas positivas y es que se está invirtiendo mucho en esta parte, ¿no? Entonces, respecto al dentro de la empresa todavía no os lo puedo decir porque ya te digo, llevo 2 días, seguramente pues más adelante podré compartirlo con vosotros. Yo por mi parte simplemente decir que igual tenemos una visión un poco distinta. Nosotros no tenemos un propósito como tal, que a veces a mí me suena un poco separado del resto, o por lo menos como en paralelo al resto. Nuestro propósito es ejecutar la agenda estratégica y convencer a los empleados que están por venir y al resto de stakeholders de que nuestra agenda estratégica da el mismo peso a los resultados financieros, a los resultados en cuota de mercado, que a las iniciativas que tenemos en marcha, por ejemplo, para cada uno de los 17 ODS. A mí personalmente me interesa saber comunicar todo eso a la vez, con el mismo nivel de énfasis y dándole la misma importancia. Evidentemente, si no conseguimos los resultados financieros, todo el resto se cae, pero eso lo entiende cualquiera, no hay que explicarlo mucho, ¿no? Pero el hecho de comunicar que parte de tu agenda estratégica es tus objetivos de reputación, de sostenibilidad, y creo que es importante comunicarlo dentro y fuera. Sí, habéis mencionado una cosa, de hecho hay algunas de las preguntas que nos van lanzando por aquí, ¿no? Es el papel de los líderes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cristina, seguía al gerente y me inspira cosas Entonces, para bien o para mal, los líderes, no solo ya el líder, creo yo, a nivel individual, un CEO, un presidente, un director general, sino los líderes de las empresas, yo creo que cada vez juega más un papel, deberían jugarlo en la atracción de talento, en la generación de reputación, desde dentro o hacia afuera también, hacia el futuro talento, ¿no? El reto es en vehiculizar, apalancarnos en los líderes corporativos de manera estratégica, correcta, su capacidad de adaptación del discurso, del lenguaje, los registros, pero es cada vez más importante. En las redes sociales, desde luego yo creo que, en este caso quizá LinkedIn, pero las redes sociales y cómo los líderes utilizan las redes sociales cada vez es más importante para generar reputación y atraer talento, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo en que están cobrando un papel creciente los líderes corporativos. Algunas de las preguntas aquí que veo es, pero cuando el problema es el director general o el CEO, ¿cómo cambias eso? Por mucho que quieras atraer talento, ¿no? Bueno, pero bueno, yo claro, creo que... déjame empezar a mí esta vez brevemente. Sí. Porque una de mis misiones, y supongo que de las vuestras, los que estéis en comunicaciones, yo tengo que vender a mi CEO, es uno de mis objetivos, ¿no? Venderlo significa, pues por supuesto, posicionarlo, ponerlo en el aire. Mi CEO puede decir misa, pero lo importante es lo que haga. Es decir, llega un momento en que en el ámbito, sobre todo en el ámbito reputacional,
lo que digamos es importante, pero lo que hagamos lo es mucho más, porque te puedes contradecir en 2 minutos. Todos hemos visto recientemente ejemplos de CEOs y presidentes que han comprado paquetes de acciones antes de que la acción de su compañía empiece a devaluar, empiece a subir, o han vendido antes de que empiece a bajar. Es decir, con ese simple hecho te puedes cargar años de lucha por posicionamiento en términos de reputación. Con lo cual, la pregunta me parece hiper relevante, el papel de los CEOs. No sé si alguno de los invitados quiere comentar en este sentido. Se ha hablado mucho de los embajadores, llamémosle líderes u otros empleados que actúen como embajadores, pero... Claro, es que, Gabriel, una de las cosas que yo iba a apuntar es que no solamente el CEO, ¿no? Porque además puedes tener bueno, pues que tu CEO no sea un líder externamente, que sí que lo sea internamente, que sea como un flautista de Hamelin que lleve a todos los empleados detrás, pero que externamente no pueda cumplir esa función, pues porque no le gusta, porque no está acostumbrado. Entonces, bueno, en este sentido tienes que trabajar con otros líderes dentro de la compañía, ¿no? Y aprovechar otros miembros del comité de dirección, otros líderes informales también, ¿no? O líderes de jefes de producto que externamente te pueden hacer esa función también de contribuir a tu reputación. Yo no creo que vaya tanto de vender la figura del ejecutivo, sino de utilizar esa figura para contribuir a la reputación de la compañía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos un plan muy dirigido a que los líderes o los miembros del comité de dirección nos ayuden en ese sentido. Y luego también quería decir otra cosa, los managers directos, ¿no? Yo creo que internamente tu jefe directo es una persona que te genera todo el compromiso, la veracidad de todo lo que sucede en la compañía. Entonces, los jefes tienen su papel, pero no nos olvidemos del middle management, que contribuyen de manera excepcional a los momentos de comunicación que son claves en las compañías, ¿no? Y que son los verdaderos líderes diarios que generan tráfico, ¿no? Para hablar bien de la compañía. Es que esto no es otra cosa que está asociado a estilos de liderazgo y junto un poco el propósito que puedas tener como compañía con un programa de liderazgo que quieras poner en marcha, ¿no? No sé si el propósito y la misión y los valores que antes se venía diciendo de esta manera es algo que tú como compañía tienes que tener muy claro en todos tus líderes. Y estoy totalmente de acuerdo, Rosa, que el middle management es clave para ello, ¿no? Si cogemos una pirámide organizacional al uso, el middle management es muy amplio y yo creo que tiene que ser un buen target en cualquier estrategia a trabajar por el efecto, diría yo, amplificador que tiene hacia arriba, hacia comités ejecutivos y comités de dirección, y hacia abajo en la gestión de sus equipos. Y esto me parece muy relevante porque tendemos, y yo la primera en experiencias, a pensar que por sponsorizaje de ciertos proyectos para trabajar el propósito o programas de liderazgo hay que empezar a trabajar por el comité de dirección o por las primeras figuras, y yo creo que el foco de una organización es el middle management por esa capacidad que tienen, ¿no? De influir hacia arriba y de influir también a sus equipos. Yo creo que son los verdaderos altavoces en los que poner el foco. Me ha encantado, Gabriel, una pregunta de cómo gestionar la comunicación de un CEO tipo Shrek. Sí, por aquí está, aquí la acaba de ver. O sea, vamos, interpreto, lo que es un CEO tipo Shrek era maravilloso al final. Bueno, Verde ya se pone a sí mismo, si es un tipo Shrek, ¿no? Bueno, sí. Oye, os quería preguntar, ¿se puede medir la reputación en la atracción de talento, creéis? A mí me da la sensación que es algo que todavía, en general, igual que hay otras métricas, en el ámbito de cómo contribuye la reputación para atraer o retener el talento, todavía hoy por hoy no está muy desarrollado eso, ¿no? Pero ¿creéis que se puede llegar a medir? ¿Se os ocurren algunos, no sé, indicadores, alguna manera de poder saber cómo está contribuyendo en esto? ¿Medís la reputación para atraer el talento en vuestras organizaciones de alguna manera? En nuestro caso no lo medimos como para atraer el talento, pero yo casi por el origen que tengo en la parte de recruitment, de selección,
te diría que puedes establecer ciertos KPIs también, ¿no? Y dar un histórico. Si atracción de talentos, si como organización tenías unos tiempos de cobertura de unas necesidades de perfiles de X hace 2 años y los has conseguido reducir, o tienes un KPI de retención de talento que no deja de ser otro que el turnover, que es, como en castellano, el número de salidas que tengas en la organización, ¿no? Ese también es un indicador, ¿no? Si son salidas voluntarias, entender un poco el porqué. Y lo decías tú, Gabriel, al principio de esta sesión, la importancia también de tratar la salida, ¿no? Y la entrevista, lo que antes decía entrevista de salida, a lo mejor le tenemos que dar verdadero valor y entender muy bien también por qué son nuestras organizaciones. Puedes tener ciertos KPIs que tradicionalmente se vienen trabajando desde áreas de selección, tiempos de cobertura, satisfacción del candidato, retención del talento, pero francamente yo no sabría qué fórmula puede haber para identificar ese ROI, ¿no? Que puedo trabajar en la reputación de marca, cómo hace que atraiga el talento. Pues a efectos prácticos tengo que ser capaz de reducir tiempos de cobertura o atraer los mejores perfiles y, por tanto, mejorar como compañía. Hay una empresa que es francesa, que se llama Welcome to the Jungle, no sé si lo habéis escuchado, que intenta acercarse a cómo desde su plataforma diferentes empresas pueden venderse, porque no deja de ser un poco un muestrario, ¿no? De qué se van a encontrar una vez entren o un poco la parte más de publicidad, pero también comunicación. Yo creo que intentan sin ningún ratio ni conversión, pero sí que son plataformas que intentan poner en conjunto pues, las dos partes, ¿no? De atracción de talento más cómo nos comunicamos de cara hacia afuera y qué queremos mostrar, ¿no? Yo creo que es interesante también para mirarlo. Es tiempo de empezar también a pensar el famoso Net Promoted Score, ¿no? Que se usa en el ámbito de los negocios, ¿no? ¿Qué clientes recomendaría nuestra empresa a otros clientes, ¿no? Pues yo creo que también quizá a los propios empleados es el grado de recomendabilidad que tenemos, ¿no? Entre nuestros propios empleados, porque indudablemente creo que cada vez juegan un papel más importante, ¿no? La recomendación. Entonces, quizá también se debería avanzar ahí, ¿no? Definir KPIs en cuanto al grado de recomendabilidad de los propios empleados, ¿no? Porque sin duda son colegas de personas que pueden tener perfiles afines, intereses afines y sin duda nos interesa que nos prescriban, ¿no? Ahí, Gabriel, un comentario rápido. Ahí sí que para nosotros es muy importante la recomendación. Date cuenta que un porcentaje altísimo de los cruceros en España y en todo el mundo se vende por agentes de viaje. Es un negocio muy intermediado. La capacidad de recomendar de un agente de viaje es altísima y se suele nutrir de otro cliente que ha vuelto de un crucero, le ha contado a la agencia lo mucho que le ha gustado y la agencia usa ese mismo argumento para volver a hacer negocio con otros, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante y eso sí que lo medimos. Nosotros hacemos cada 15 días a través de la fuerza de ventas un seguimiento de KPIs de distribución, es decir, y medimos, entre otras cosas, a qué nivel las agencias de viaje conocen determinados temas que son importantes, que pueden ser temas de producto, puede ser una nueva estrategia de precios, a ver si la hemos sabido comunicar con eficacia, y desde luego hay temas dentro de reputación y sí que están creciendo, es decir, el conocimiento de la parte de reputación o de argumentos en favor de Costa basados en reputación está ahí y crece, eso es un hecho. Una pregunta, bueno, vamos, si os parece, nos quedan 10 minutos introduciendo así algunas preguntas. Una me parece interesante, Juan Villar nos dice, en vuestras empresas, ¿cómo creéis que la gestión de la pandemia ha incidido sobre el sentimiento de pertenencia de las personas? Y yo sumaría eso, de pertenencia a los que están o de cara a los que no están, cómo eso ha influido en la reputación, ¿no? La percepción que tienen de nuestra compañía. La gestión de la pandemia que a todos nos ha retado, a las empresas ha retado, ¿creéis que ha podido contribuir en la cristalización o fortalecimiento de la reputación de las compañías? No sé si desde vuestro punto de vista en vuestras compañías podéis hablar de vuestra experiencia. ¿Alguien rompe el hielo? Si queréis me lanzo yo. En nuestro caso
por los diferentes perfiles que tenemos en la compañía es muy difícil hablar de manera generalizada, ¿no? Te diría que nuestro equipo industrial no ha dejado de ir a trabajar, con lo cual no ha influido ni positiva ni negativamente, en el sentido porque se les ha cuidado mucho y bueno, pues no ha cambiado prácticamente su día a día en esto. Pues el equipo comercial sí que hemos tenido que trabajar con ellos de manera muy específica, la cercanía, igual que con el resto de los departamentos centrales. Hemos trabajado mucho el estar en contacto, ¿no? Nosotros ha sido una de las cosas que mejor han valorado los empleados, la transparencia en la comunicación, la proactividad en la comunicación, y yo creo que para nosotros, por lo menos este último año, sí que ha sido un ejercicio, un salto cualitativo en materia de comunicación interna. Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo y que los empleados sí que lo han reconocido, ¿no? O sea, sí es un poco uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido. Yo sí que creo que, desde luego, lo comentaba en la otra ocasión, en otro encuentro, ¿no? Digital que celebramos. Yo creo que la gestión de la pandemia, la gestión desde el punto de vista puramente organizativo, ¿no? El cómo, pues, salvar los muebles, mantener la actividad de la empresa cuando todo cambia, revienta los modelos de trabajo, la actividad de los negocios, y tenemos que seguir al pie del cañón, ¿no? Pero luego también pues la ola de solidaridad, de compromiso de las diferentes organizaciones, de las empresas, por lo menos las que nosotros hemos conocido. He visto mucha sinceridad en ese sentido. Alguno de los participantes nos lanza una pregunta si eso al final se monetiza, ¿no? La reputación se monetiza. Yo creo que la gestión de la pandemia, el compromiso, la solidaridad, yo creo que en general no se busca una monetización de eso, ¿no? Yo creo que, sin duda, hacer las cosas bien y hacerlas saber, tantas veces dicho en esto de comunicación, pues contribuye a construir reputación, ¿no? Eso sin duda, pero yo creo que no hay una intencionalidad de monetizar, ¿no? Las compañías lo hacen porque, bueno, hablábamos de propósito, creen en ello, yo creo, y hay un compromiso con lo que estamos haciendo que, justo, además de ganar dinero, es contribuir, jugar un papel y contribuir y hacer el mundo un poquito mejor, ¿no? Entonces, aquellos que lo han hecho bien, que lo han hecho saber bien y que tampoco han buscado un interés económico en ese sentido, pues yo creo que eso premia, ¿no? De cara a la percepción que tienen los consumidores o los stakeholders de la compañía, ¿no? Bueno, incluso cuando no ganas dinero, porque en nuestro caso el efecto de la pandemia está siendo devastador. Llevamos con el negocio parado desde abril del año pasado. Entonces, el reto desde el punto de vista de comunicación interna y también desde el punto de vista de gestión del talento es mantener motivado a un equipo que de repente se ha visto en casa con toda la actividad parada y sin embargo no hemos dejado de ejecutar nuestra agenda, como os contaba antes. El plan industrial de construcción de barcos tampoco se ha interrumpido. Hemos aprovechado para mejorar, para optimizar, pero también hemos aprovechado para crear un poquito más de bonding entre la gente de la empresa y con los proveedores y con los distribuidores, y yo diría que para intentar ser todos un poquito mejores, ¿no? Eso es una parte también de la reputación, lo digo desde el punto de vista de cuando alguien habla de su compañía a sus amigos, a su familia. Entiendo que en muchos casos se habla todavía mejor después de lo que hemos pasado que antes, ¿no? Porque entran elementos mucho más emocionales y es como un pegamento que hace que los argumentos se mantengan juntos y sean más fuertes, ¿no? Pero fijaros, añadiendo un tema a esto, nosotros nos echamos a la calle, es verdad, cuando todo el tema de la pandemia hemos donado miles y miles de litros de nuestras bebidas, pero yo también pongo en valor todo el esfuerzo del equipo comercial, que aun teniendo los bares cerrados,
es verdad que fue altruista, pero estuvimos ahí con nuestros clientes, ayudándoles, intentando acabar con esa incertidumbre que hubo en las primeras semanas y en los primeros meses. Montamos una plataforma, bueno, teníamos una plataforma, pero la volcamos en ese momento para dar información, para hacer entrevistas, para ayudar a los clientes en su día a día, ¿no? Porque es que no nos acordamos ya, pero es que hubo unas semanas de una incertidumbre con todos los bares cerrados que bueno, pues eso también es ayudar. Y que no ganas, no ganas, pero al final es estar cerca de tus stakeholders, en este caso nuestros clientes, ¿no? Y para mí eso es fundamental, la verdad. Nosotros hemos sido y somos sector esencial durante el confinamiento. Tampoco paró ninguna de nuestras plantas, además por el modelo industrial que somos, que hay hornos con magma de vidrio, un poco explicado de manera informal, que no se pueden parar, o sea, tienen que seguir fabricando porque el ciclo son 365 días, 24 horas al día. Una de las cosas que sí puedo contaros respecto a lo de atracción del talento es nosotros no hemos parado, como he dicho, pero seguía incorporándose gente que tenía ya los acuerdos de incorporación justo en periodo de confinamiento, ¿no? Y cómo nos hemos tenido que adaptar, sobre todo hablo más de perfiles más de headquarters o más de central, cómo nos hemos tenido que adaptar en esa experiencia del empleado para que conozcan en la medida de lo posible la esencia de Vidrala, el propósito de Vidrala, si quieres, ¿no? Las formas de hacer. Hemos tenido casos que directamente hemos tenido que enviar por correo los equipos informáticos para que se conecten desde su casa y hacerle un onboarding y una acogida y una formación de inducción en posiciones, además, pues de middle management que requerían tiempo para generar sentido de pertenencia desde el inicio, ¿no? Hasta el punto, os pongo un caso, en la central, nosotros estamos ubicados en Llodio, en el País Vasco, en la central, en el último año se incorporaron 12 personas en diferentes fases de la pandemia y decidimos hacer un evento a modo de cena de Navidad, un Christmas Session, dijimos, ¿no? Una cena de Navidad en la que ellos pudieran conocerse también, un evento digital, una experiencia digital también, pudieran conocerse y de alguna manera evitar ese sentimiento que probablemente alguno tuvo de decir, me he incorporado en plena pandemia, pero verle también la parte positiva, es decir, es que me he incorporado y tengo trabajo también en plena pandemia, ¿no? Y conocerse unos a otros, porque la realidad es que en estas posiciones de central hemos estado muchos en teletrabajo y ahora puede haber pues hay una parte híbrida entre ir a la oficina y estar en casa, pero claro, acuden y no conocen el Vidrala que Rafael, no sé si lo hemos comentado justo antes de iniciar la sesión, hablamos del entorno de una máquina de café, el cruzarte con alguien una mirada, el entender cómo son las dinámicas colaborativas y el funcionamiento, y eso tener que explicar. Entonces, el employee journey de inicio de estas personas ha sido distinto, incluso a atisbo que probablemente estas experiencias digitales de la acogida digital y hacer estas sesiones hayan venido para quedarse, ¿no? Hayan venido para quedarse porque, sobre todo en algunos perfiles, en aquellos que son más de industria que van a turnos, pues la acogida es la más tradicional, aunque también estamos intentando digitalizarlo con plataformas responsive para que puedan tener experiencia directa ya en su acogida. Pero yo creo que hay ciertas iniciativas que las hemos tenido que hacer porque estábamos en pandemia, pero te diría que casi han venido para quedarse de manera recurrente. Yo aquí me gustaría añadir, y es que cuando trabajas para muchos clientes, ves cómo han respirado diferentes empresas desde la entrada de la pandemia, principalmente desde marzo, ¿no? Nosotros cuando estaba en Robert Walters, tuvimos una iniciativa chulísima que fue coger y estuvimos varias personas del grupo, que en España son 250 trabajadores, del total de 5.000 trabajadores alrededor del mundo, que estuvimos haciendo selección para diferentes hospitales dentro de toda la necesidad que había, ¿no? Entonces, cómo el negocio te adaptas de forma altruista a correr en esa necesidad que había en ese momento de pandemia, ¿no? Se han creado grupos chulísimos de iniciativas también, no sé si conocéis COVID Warriors,
que lo lidera Andreu Bea, son iniciativas que esto no habría pasado y no se habría juntado tanta gente para conseguir, ¿no? Intentar cambiar o acelerar algunos aspectos. Y hay otra empresa que me impactó mucho y es que todos al trabajar desde casa tuvieron bastantes pues, ahorros a nivel de empresa, ¿no? Desde agua, luz, tal, cenas de Navidad, cosas que dejaron de consumirse y compraron ambulancias, ¿no? Wallbox es el ejemplo, no sé si conocéis la empresa que hace cargadores para coches eléctricos. Hay muchas empresas que han tenido este punto de solidaridad que después también se ha visto en redes sociales. O sea que de todas las experiencias, y yo te diría que esta es mala, ¿no? Porque una pandemia no gusta a nadie, sale el lado bonito, el lado altruista de las personas y por tanto también de las empresas. Así que bueno, yo prefiero quedarme, ¿no? con esta parte. Una última pregunta, y como estamos ya son las 6 y pido rapidez en la respuesta, y en relación con alguna de las preguntas que he visto por aquí de algunos de los asistentes, que en la automoción he visto, en el sector de la automoción parece que todo el mundo quiere ir a Tesla, ¿no? Es decir, la fuerza de marca, el liderazgo de mercado, la persuasión de marca es importante para atraer talento, pero ¿creéis que es suficiente o hay que contar otros relatos distintos? No sé, ¿está garantizada la atracción de talento teniendo una gran fuerza de marca o liderar un mercado o creéis que no es suficiente? Y ya sé que a lo mejor la respuesta tiene que ser larga, pero os pido ya una brevedad y ya acabamos. Yo creo que no es solo la marca, es lo que hace esa compañía, es lo que hacen esas personas, es lo que son capaces de comunicar. El valor de una marca siempre va a ser un driver importantísimo, pero para muchas otras cosas. Fíjate cómo la gente ha empezado a creer en el Bitcoin una vez que Tesla ha decidido invertir 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Es decir, la marca sirve para muchas otras cosas, pero en el ámbito de reputación también es lo que hagan las personas y la compañía. La marca dentro del ámbito tecnológico te diría que es lo que menos se mira, lo que menos. Al final te fijas en si las tecnologías que utilizan son las últimas, si tienen un referente tecnológico, pero al final, no voy a decir nombres, pero hay muchos candidatos que prefieren esta startup, ¿no? Que comentaba antes, de 10, 20 personas haciendo algo muy diferente, muy innovador y muy disruptivo versus empresas que pues todo el mundo puede conocer, ¿no? Y esto hace unos años no era así. Presentaba una oportunidad dentro de una gran corporación muy conocida a cualquier tipo de nivel de usuario y siempre tomabas esa decisión versus una empresa que no se conocía tanto, ¿no? Yo hablaría de propuesta de valor. O sea, tú tienes que tener muy identificada cuál es tu propuesta de valor en base a tu target, a los empleados que quieras atraer y para eso hay que sintonizar una frecuencia y la marca ayuda. Si nos lo preguntaremos también a Rosa, ¿no? La marca ayuda, pero ayuda a aquel que quiere que le ayude en base a la frecuencia, que haya sintonía en esa misma frecuencia en la que le habla la marca y las motivaciones, las necesidades que quiere cubrir, porque en diferentes etapas de la carrera profesional o permanentemente tú puedes tener una necesidad que es meramente una cobertura de mis necesidades económicas, puedes tener una necesidad de buscar un prestigio social por trabajar en esta marca, puedes buscar un desarrollo personal asociado en esta compañía o las motivaciones respecto al trabajo y trabajar en un sitio u otro son diversas, incluso pueden evolucionar en diferentes etapas vitales, ¿no? Entonces, yo creo que consiste en buscar la frecuencia y tener identificado tu propuesta de valor. Yo no sé si voy a poder competir con un Coca-Cola. A lo mejor sí, en algunas cosas sí, y en algunas otras no, y para un tipo de candidaturas, de personas, podré competir y para otras no. Entonces, yo tengo que tener muy identificado cuál es mi propuesta de valor. Me gusta mucho la frecuencia. Sí, la frecuencia, ¿no? Es que me sale sí. ¿no? ¿Cuál es mi frecuencia? Y voy a sintonizar la misma frecuencia de aquel que se viene con nosotros. Y a lo mejor mi frecuencia en la central en el País Vasco, pues por el posicionamiento que pueda tener Vidrala es X, pero mi frecuencia en una planta de fabricación en la provincia o en cualquier otra de las filiales de Vidrala, pues igual es otra. Entonces yo tengo que ajustar mi frecuencia a ello. Y la marca ayuda, obviamente. Seríamos unos naif, ¿no? Completamente naif si dijéramos que no. Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que decía Ollán. Es verdad que una marca te ayuda en un primer paso a tener mucho más reconocimiento de la empresa en sí.
targetizar para hacer propuestas de valor en función de los perfiles que estáis buscando, y termino diciendo que una gran marca ayuda, pero también hay que cuidarla mucho, porque cualquier cosa que suceda alrededor de esta marca pues se multiplica por N, ¿no? El impacto que tiene, con lo cual las marcas ayudan, pero hay que cuidarlas mucho y hay que trabajarlo mucho. Pues nos hemos pasado 5 minutitos, pero no pasa nada, y usando símiles radiofónicos nos hemos pasado de los pitidos horarios de las 6. La verdad es que ha sido muy entretenido, muy interesante, y yo os agradezco de verdad toda vuestra aportación, vuestra experiencia compartida aquí, y también a los muchos participantes que nos han acompañado en este encuentro digital. Que nos anima a seguir haciendo pues, cosas como estas, ¿no? Encuentros como este. Hoy hemos hablado de reputación, de comunicación para la atracción de talento. Esperamos en la próxima quedada digital que hagamos pues, seguir tratando temas tan interesantes como este, ¿no? Y al mismo tiempo tan retadores. Rafael, Cristina, Ollane y Rosa, muchísimas gracias por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Gracias en nombre de Evercom y nos vemos pronto. Gracias a vosotros y a la audiencia maravillosa. Vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Adiós.